El partido Encuentro por Guatemala decidió llenar de rojo y verde las calles de Huehuetenango. La razón era el lanzamiento de su candidato presidencial, José Ángel López, un jacalteco que se convierte en el primer presidenciable nacido en ese lugar. La diputada Ninette Montenegro, fundadora del partido, tiene claro por qué López luchará por la silla presidencial. Él es un hombre que ha hecho historia en su vida y en la vida de los guatemaltecos sin que el guatemalteco lo conozca. La herramienta más poderosa, diría yo, es su hoja de vida, su trabajo, y que nunca ha estado vinculado con ningún acto anómalo o de corrupción. José Ángel López nació un 9 de agosto de 1959. A los 16 años salió de Jacaltenango a la ciudad capital para trabajar. Aquel adolescente con el tiempo se convertiría en un caficultor próspero que llegó a ser presidente de Anacafé, de la Asociación Bancaria de Guatemala, y luego presidió Banrural durante 13 años. Desde el banco, promovió otorgar préstamos a aquellas personas que no eran sujetas a crédito. Este cooperativista, con sus ojos puestos siempre en el campo y las finanzas, decidió formarse en ciencia política por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su paso por el sector público incluye el Ministerio de Agricultura, Contierra y el Consejo Económico Social. López venía con una carrera ascendente, pero en el camino, el 11 de mayo de 2009, sucedió un hecho que él describe como algo que le quiso quitar su ser, el caso Rosenberg. Aquel día, el abogado Rodrigo Rosenberg culpaba en un video de su muerte al presidente Álvaro Colón, Sandra Torres, Gustavo Alejos, al financista Gregorio Valdés, y aprovechaba para llevarse de paso a José Ángel López. Como un asesino, un ladrón, que es el presidente Álvaro Colón, su esposa, Gustavo Alejos, Gregorio Valdés, y los basura. Porque José Ángel López se podrá esconder en diciendo, bueno, pero es que yo no puedo hacer nada y nunca he podido hacer nada para lograr pagar a Fernando Peña. Es su responsabilidad. Igual participa en los negocios. José Ángel López vivió una tormenta que por poco le hace perder el sentido de la vida. Esa época, según él, le sirvió para aprender que en medio de una tragedia hay que arriesgarse para salir adelante, para servir. Y basado en eso, 4 años después, ya repuesto, asegura que busca la presidencia para ayudar a los demás. La vida hay que vivirla en comunidad. La vida hay que compartirla. No solo con los de nosotros, sino con aquellos que no son cercanos a nosotros. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de que todos salgamos adelante. Encuentro por Guatemala, un partido de centro-izquierda socialdemócrata, intentará convertir en presidente al jacalteco José Ángel López. Y ya se encuentra acá en el estudio de Destino 2016, precisamente José Ángel López, candidato a la presidencia de Encuentro por Guatemala, y el equipo de periodistas y analistas también ya listos para empezarle a interrogar. Así que la primera pregunta de este segmento se la concedemos a la periodista Silvia Jerez. Muy buenas noches, José Ángel, bienvenido a Destino 2015. Una trayectoria de muchísimo éxito en el campo de los cooperativistas, gran reconocimiento como banquero. Sin embargo, un video de Rodrigo Rosenberg empaña su carrera cuando se le acusa a usted de ser una de las personas que encubrió el asesinato de don Khalil Musa, porque presuntamente él había descubierto algún tipo de corrupción en Banrural y Anacafé. Cuénteme cómo esto afectó su vida, qué implicaciones tuvo y qué piensa de este video. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de estar esta noche compartiendo ahí con ustedes. Efectivamente, afectó mi vida, me causó incertidumbre, me afectó emocionalmente, le afectó a mi familia, pero la verdad es que yo no conocía al señor Rodrigo Rosenberg, nunca lo conocí. Desconozco las razones por qué me involucró. Pero también en el tema de lo que él habló ahí de don Khalil, del tal nombramiento, nunca hubo nada, no hubo una nota que nos decía que lo nombráramos y nosotros en el banco no tenemos facultades para nombrar a los directores del banco, los representantes del Estado. Ni en el banco lo tenemos, cada grupo, cada serie nombra a sus representantes.
Total que eso pues no tiene sustento. Y por otro lado, que creo que nunca hubo, digamos, ninguna razón, yo no sé de dónde sacó que conocí información o no del banco. La información del banco siempre está disponible para toda la población, los que quieran accesar a ello. La Superintendencia de Bancos también nunca hizo, digamos, un reparo más que los normales, los de carácter técnico, administrativo, financieros que la Superintendencia hace. Y yo así veo esto y le reitero, como dijo, sí me afectó mi carrera. Sentí que en esos momentos muy álgidos me afectó, pero gracias a Dios hemos ido superando esto con mi familia, con mis amigos, con los más cercanos y especialmente conmigo, que yo labré una carrera profesional, me costó mucho y bueno, estas circunstancias siempre seguramente suceden en la vida, José Ángel, es parte de lo que... Perdón, en esa misma línea, porque reforzando un poco la pregunta de Silvia en tu éxito en el área de las cooperativas. Mencionaba Silvia Anacafé, mencionaba el tema del Ban Rural, pero al mismo tiempo se dio en esas épocas también la pugna con relación a Junta Monetaria, cooperativistas versus CACIF y todo este pleito que había entre estas estructuras. Y hoy llevas como candidato vicepresidencial a Peter Lambert, un directivo que ha sido directivo del CACIF también en ocasiones. ¿Cómo está esa relación cooperativas-CACIF hoy con Peter Lambert como tu candidato vicepresidencial? Yo creo que siempre ha habido una buena relación, eso fue parte de una coyuntura, parte de una aspiración genuina de las cooperativas y no se trató en ningún momento de arrebatarle algo a alguien, sino que se trató de un proceso de participación que las cooperativas hace algún año habían planteado en un plan estratégico en qué espacios podían incursionar, qué retos deberían de tomar, y era uno más de estos. Concluyó ahí. Yo creo que hay una buena relación con el sector empresarial organizado en CACIF. Creo que eso ya se superó y hay una buena relación, tanto que en el Consejo Económico y Social se comparte en ese foro, y de igual manera en el caso de Peter, yo tengo una relación desde hace mucho tiempo con Peter, compartimos en la Instancia Nacional de Consenso, ahí nos conocimos y después compartimos en los esfuerzos de los acuerdos de paz, coincidimos ahí, así sucesivamente hemos venido compartiendo con Peter, así como comparto con otro número. Pero de llegar a presidente, entonces, sí buscaría la oportunidad que los cooperativistas tengan una posición en Junta Monetaria, por ejemplo, que ese fue realmente el proceso que se dio en ese momento, muy tenso, a propósito. Sí, fue muy tenso. Yo creo que no se trata de quitarle el espacio a nadie. Yo creo que es una aspiración genuina de las cooperativas, pero tampoco eso está en la Constitución y no es una cuestión que dependa del presidente cambiarlo. Es un tema ya que está establecido quién representa ahí. Nosotros creemos, las cooperativas, que somos empresarios, solo que de base colectiva, y la ley de cooperativas establece que las cooperativas son empresas de carácter económico, y bajo ese sustento las cooperativas plantearon su participación. Pero yo creo que en el futuro tal vez lo que deberíamos hacer es platicar con los empresarios y compartirlo. O sea, que son más de 1 millón de cooperativistas. ¿Usted está apostando a que ellos van a darle su voto en esta elección? No, yo no creo eso, porque las cooperativas, yo siempre tengo creo que las cooperativas en los pueblos tienen sus compadres, sus padrinos, sus amigos, sus vecinos que participan en otras expresiones políticas. Lo mismo sucede, hemos visto qué pasó, digamos, con personas que han participado de otros sectores o de la iglesia, que no necesariamente es endosable ese voto. Entonces yo creo que un grupo seguramente me dará su venia con el voto, pero la mayor parte tienen vínculos de otra manera que suceden en las comunidades. Yo no creo que nuestra relación es cooperativa, y en el cooperativismo se respeta mucho eso sobre el carácter de la politicidad del cooperativismo. Don José Ángel, volviendo a la coyuntura del video de Rodrigo Rosenberg. En ese video se menciona concretamente al presidente de aquel entonces, Álvaro Colom, su esposa, Gustavo Alejos,
y su persona. En aquella coyuntura, ¿usted habló de esto con el presidente? ¿La CICIG en algún momento lo buscó usted? Bueno, la verdad es que la CICIG hizo sus investigaciones. Yo tuve oportunidad de hablar una vez nada más con el presidente Colón. Yo nunca tuve, digamos, una conversación sobre el tema con él, más que en una ocasión. Con la CICIG y nosotros en el banco, y especialmente mi persona, abrimos todo el acceso a información que necesitaban, que a nosotros nos interesaba, pero no tuvimos una conversación con ellos más que una conversación colectiva en ese entonces que ellos tuvieron con nosotros, y casi que ni se abordó el tema en concreto, sino que empezaron a hablar del entorno del problema, de generalidades, y no hubo, digamos, un acercamiento. Pero cuando usted dice que habló con el presidente, ¿fue en esa coyuntura? Fue mucho después de esa coyuntura que él me invitó y me dijo: José Ángel, que lamento lo que está pasando. Y yo con Álvaro, pues, el presidente Colón, perdón, lo conocía desde hace mucho tiempo, cuando ahí compartimos ahí en la dependencia presidencial para la resolución de conflictos sobre la tierra, justo con Quique Godoy también. Y entonces sí tenemos una relación diría yo, de amistad. Yo era el presidente de la Junta Directiva de Contierra y él era el director ejecutivo. Y pues me llamó en esa oportunidad para hablarme, y la verdad que en ese momento sí estaba afectado, y me dijo: mira que siento lo que estás pasando, y pues gracias. Sin embargo, José Ángel, yo recuerdo en declaraciones de prensa de la CICIG que ellos en algún momento, en una primera instancia, mencionaron sobre algunos fideicomisos que estaban en Ban Rural, que eran de los fondos sociales de Sandra Torres. Estos mismos fueron mencionados por Rosenberg en el video. En esa oportunidad, Carlos Castresana habló de algunas anomalías que se habían encontrado con personas que estaban depositando sin tener a la vista sus documentos de identificación. ¿Qué pasó específicamente con este caso? Bueno, lo que sucedió con este caso, que es creo que el de las transferencias condicionadas, que se estableció que habían alrededor, en este momento ya no recuerdo muy bien, pero si no eran 224 personas, eran 424, algo así, de 400,000 beneficiarios, que se estableció que había información duplicada. Y eso lo que se hizo, quien daba la información eran los técnicos del área del interior del país, y lo que se hizo, se estableció y se depuró esa información. En este caso de los fideicomisos también hay que reconocer que quien da las instrucciones es el fideicomitente y nosotros somos administradores, pero sí tenemos obligación de informar, porque la Superintendencia de Bancos nos supervisa constantemente para establecer. Ese es un punto. En su plan de gobierno, ¿seguiría usted con fideicomisos públicos? ¿Cree usted que el fideicomiso público no ha servido para la opacidad? ¿Cree usted que los bancos como fiduciarios han sido honrados administradores de ese patrimonio público? Yo personalmente, yo no creo totalmente en los fideicomisos. De parte del Estado, los fideicomisos públicos. Yo creo que si hay que utilizarlos, pues hay que desarrollar una legislación específica para que le dé la autoridad a las instituciones del Estado que puedan intervenir, y que también dé los lineamientos para ver cómo se manejan. O sea, porque la ley actual no. La ley actual no, de la intervención del Estado no, porque la ley de fideicomisos es clara, que uno depende del fideicomitente. Es decir, el fiduciario es quien le informa o quien recibe instrucciones del fideicomitente. Pero sí hay algunas limitaciones que tienen las instituciones de Estado para hacer una adecuada verificación. Esta iniciativa de ley la planteó justo Encuentro por Guatemala. Antes de ir a las redes sociales, Hugo, si quisieras plantearle alguna pregunta. Bueno, siempre con el caso Rosenberg, que es uno del cual nuestros televidentes pues tienen mucha curiosidad. Rosenberg mencionó en su momento que él habría descubierto un negocio millonario relacionado con la emisión de DPIs, y se decía que una nota
de crédito emitida por Banrural habría autorizado o habría colaborado con Easy Marketing para que precisamente lograra obtener este contrato con el Estado. Digamos, y esta empresa había sido en su momento cuestionada por el hecho de que era una empresa de reciente creación y fue también, y se decía también que los representantes legales eran personas muy jóvenes. ¿Por qué? ¿Cómo toma una persona dentro del banco una decisión de apoyar a una empresa de este tipo? Bueno, tal vez para comentarles, cuando nosotros conocemos una solicitud de crédito de determinado monto, ya viene con la opinión del comité de crédito. Es decir, pasa a instancias administrativas y después llega al comité de crédito. Este comité de crédito hace un planteamiento, hace un análisis del crédito. Normalmente nosotros se utiliza en el banco de preferencia que no tengamos mucha información de quiénes son para tener una opinión más objetiva, más que información primaria sobre la situación financiera y las garantías. El crédito efectivamente cumplió con los requisitos que exige la ley y que exigimos nosotros como banco para garantizar la devolución del crédito. El crédito, de igual manera, la sociedad se le incrementó el capital, entonces eso ya daba una garantía adicional, más las garantías adicionales. Cuando vino el suceso nosotros sí nos preocupamos y requerimos mejorar las garantías por parte de la empresa porque apareció un riesgo de carácter político que nosotros no habíamos previsto. Y también nos quedó como una experiencia muy dura, y esto nos obligó a tomar medidas en nuestras normas y evitar este tipo de operaciones. Seguramente porque no habíamos tenido experiencia en ese tema, afectó, y la verdad es que los directores del banco tomaron una decisión muy técnica. Yo, en primer lugar, ni tenía relación ni conocía a la empresa, ni creo que nadie del banco, sino que quienes tienen la relación en la parte administrativa, y tal vez eso no nos permitió tener una mayor información para tomar una decisión menos, evitando ese riesgo. Perdón. Bueno, vamos ahora, señor José Ángel, a ver qué están diciendo ustedes en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Ya hay bastante participación de la audiencia de Canal Antigua, así que vamos con nuestro compañero José Ávila para que nos cuente qué está opinando la audiencia. Adelante. Buenas noches a usted que continúa aún en sintonía de Canal Antigua. Efectivamente tenemos más información a través de las redes sociales. Pasamos rápidamente a las redes sociales, iniciamos con Twitter. En esta ocasión Jorge Ceballos nos pregunta: ¿y cuáles son sus acciones concretas para mejorar la situación financiera del Estado? Otra pregunta es de Víctor Melgar, que se cuestiona: ¿por qué debemos confiar en usted? Asimismo, Claudia Carrera pregunta: de llegar a ser presidente, ¿cómo piensa erradicar la inseguridad en el país? Con estas tres preguntas regresamos con ustedes, sin antes recordarles que a través de Facebook nos puede contactar como Destino 2016 y a través de Twitter como @CanalAntigua, utilizando el hashtag Destino 2016 y el hashtag Destino López. Regresamos con ustedes, Mario, para continuar con el análisis. Gracias, José. Estuardo quería hacer una pregunta. Un poquito más en el plano eminentemente político y el que estamos viviendo y que vamos a vivir el próximo año en elecciones de CC. Su partido fue el que propuso las comisiones de postulación. La ley de comisiones de postulación fue aprobado y ya sabemos todo lo que resultó. ¿Qué cambios, con cuáles cambios está usted de acuerdo a la ley de comisiones de postulación y qué efectos tendrían esos cambios que usted sí avalaría? Bueno, yo en primer lugar creo que se hizo un esfuerzo en el planteamiento de esta iniciativa de ley por Encuentro por Guatemala, y lamentablemente derivó en otros espacios que se dejaron de buena fe. Tampoco se dejaron los espacios, es decir, pero me parece que quienes querían participar a como diera lugar encontraron esos espacios. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, que las universidades cumplan con un requisito mínimo para poder participar. ¿Y deberían estar las universidades? Yo pienso que no. Si me pregunta a mí, creo que no. Las universidades deberían de estar trabajando en la academia, en la enseñanza universitaria y limitarse específicamente a lo que saben hacer, porque esto vimos que no ha contribuido mucho a
a transparentar ese proceso. Las universidades lamentablemente se les ha escapado del control esto y se han involucrado elementos de carácter político que están afectando, incluso si nosotros vimos en ese momento cuando las comisiones de postulación estaban en sus reuniones y deliberando, la opinión de la población no era positiva, era negativa. Y yo creo que deberíamos de afinar ese sistema no podemos cambiar totalmente esto porque es una ley ordinaria. Perdón, no es una ley ordinaria, sino que es constitucional, pero yo creo que deberíamos hacer grandes esfuerzos por especificar claramente cuál es la manera de participar y minimizar esos riesgos de que a través de las universidades se puedan generar líneas de intereses políticos del entorno. Una respuesta breve porque tenemos que ir a la pausa. Nos preguntan en Twitter por qué deberían de confiar en usted. Bueno, yo diría que por dos cosas. Yo participo en un partido que tiene una trayectoria, una institucionalidad por la transparencia, en contra de la corrupción. Tenemos 3 diputados que han dado muestras de un trabajo en una línea de compromiso con el país. Pero el Partido Patriota decía lo mismo. Pero nosotros sí podemos dar muestras reales de que el partido no ha estado al margen de todos esos escándalos que se han suscitado en el Congreso. Y dos, en el caso mío, yo tengo una trayectoria profesional, he estado en varias instituciones colaborando, tengo una experiencia, he estado en la administración pública de igual manera, he estado en organizaciones sociales, he estado de cerca en el área rural. Yo he compartido con la gente en el área rural, también en lo urbano, en diferentes actividades pues yo a las pruebas me remito, mi trayectoria es limpia, lo puedo demostrar y creo que el compromiso con el país es muy importante para todos y yo siempre he estado de diferentes maneras involucrado en ese trabajo de proyección social. Bueno, momento de hacer una primera pausa en Destino 2016. Lo invitamos a que sigan participando vía Twitter, vía Facebook. Ya volvemos. Estamos ya de vuelta a Destino 2016 de las cooperativas al poder. Hoy nos acompaña acá en el estudio José Ángel López, presidenciable de Encuentro por Guatemala. Y este segundo segmento lo inicia Quique Godoy. José Ángel, hablemos un poco de las prioridades. 3 temas que ustedes hayan identificado que son la prioridad en lo que debemos entrar a atacar en un próximo gobierno encabezado por José Ángel y por Peter. Bueno, yo mencionaría en primer lugar, uno se tendría que hacer una pregunta, ¿cuáles son los problemas más serios de Guatemala? Y desde mi punto de vista, viendo los indicadores de exclusión social, de pobreza, entonces deberíamos de enfocarnos a eso y preguntarnos dónde está la pobreza. La mayor pobreza está concentrada en el área rural y especialmente en poblaciones indígenas. Entonces yo creo que deberíamos de desarrollar políticas para apoyar a estas personas y que puedan salir rápidamente de esa situación. ¿Y en qué consiste eso? ¿Repartiendo bolsas? Láminas, no. ¿Fertilizantes? Tampoco, no. Yo creo que lo que deberíamos de hacer uno se pregunta cómo está la infraestructura productiva y social en esas comunidades. Y la verdad es que es increíble ver que todavía hay caminos de herradura. Entonces a veces les estamos exigiendo productividad y competitividad a cuenta de que si no tienen lo mínimo necesario. Vemos los temas de educación. Las escuelas, la verdad es que están deterioradas, no tienen los servicios mínimos, los niños a veces tienen que llevar su bloco, su banquito, y materiales didácticos y todo eso. En temas de educación, en temas de salud, hay una construcción ahí que se llama puesto de salud, pero de salud no tiene nada. Entonces tendríamos que priorizar eso, porque no podemos pedir competitividad a personas que 0 en educación y 0 en servicios de salud. Y en temas de desarrollo económico deberíamos de mejorar la infraestructura rural. ¿Y en qué consiste esto? El Estado en estos 2 últimos años, su inversión en carreteras rurales, por ejemplo, ha sido casi 0. Y yo creo que eso tendríamos que cambiarlo. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿y con qué recursos? Lamentablemente el Estado no cuenta con los recursos suficientes, pero yo creo que deberíamos de pensar que las grandes carreteras las debería concesionar el Estado en alianza público-privadas. Y los fondos con que cuenta el Estado para infraestructura debería de ir a invertirlos al área rural, porque en el área rural nosotros no podemos pedir que hayan alianza público-privada. Pero usted dice que el Estado no cuenta con suficientes recursos.
Es la segunda vez que lo plantea. Nos está diciendo veladamente que usted propondría más impuestos. No. Lo que estoy diciendo es que cambiemos dónde vamos. Como no tenemos suficientes recursos, mejor concesionemos y hagamos alianzas público-privadas en grandes obras. Y en el área rural orientemos esos recursos para que podamos desarrollar eso, porque dos capitales no tenemos, solo tenemos uno. Entonces prioricemos donde realmente podemos transformar la vida de muchos guatemaltecos. Y, por ejemplo, ahorita en este momento yo puedo mencionar un ejemplo. Viene una carretera de Amatitlán con pura inversión pública. Con pura inversión privada. Entonces, deberíamos de desarrollar ese tipo de ejemplos para que el Estado cuente con recursos para invertir en el área rural, donde una alianza público-privada no va a funcionar porque no hay rentabilidad. Y don José Ángel, una pregunta. Usted quiere gobernar un país donde la vida no vale absolutamente nada. Hemos visto incluso la semana pasada un crimen de un abogado muy conocido, Sexta Avenida y Octava Calle, zona 9 a mediodía. Un mensaje muy claro de que quiénes mandan acá. Y esa es una de las preguntas básicas también. ¿Qué es su propuesta concreta en cuanto al tema de seguridad? ¿Y cuál sería también su propuesta concreta en el tema de justicia? Porque ahí ya ni siquiera es el organismo que usted va a presidir. Bueno, en el tema de seguridad, lo que nosotros estamos planteando, claro que hay que ir modernizando las fuerzas de seguridad. Pero yo creo que antes de modernizarlas, de verdad deberíamos hacer una depuración. Porque resulta que hay muchos egresados de la Academia de Policía Nacional, pero vemos que a los 3 meses, a los 5 meses andan delinquiendo. Entonces yo creo que se contaminan muy rápido y los esfuerzos que hace el Estado por desarrollar o profesionalizar a los policías se ve mermada. Entonces lo que deberíamos de hacer es una depuración sin pena y hacerlo y entonces mejorar la academia. Y les voy a decir, y esta idea no es mía, es de un señor de Casillas que el otro día están platicando, mire licenciado, yo no entiendo ¿por qué abren tantas academias? Cuando lo primero que deberían de hacer es limpiar lo que ya existe y después retroalimentar con nueva gente, porque no se va a contaminar, me decía el señor, con un sentido común sencillo. Y el otro tema, creo que deberíamos de generar, con temas, solo enfocarnos al tema de policía, no vamos a resolver el problema. Este problema de inseguridad que tenemos, hay 3 tipos de focos. Uno es la delincuencia común, las maras y todo eso. Lo otro es el crimen organizado y el otro es el narcotráfico. Estos dos están separados de lo que podemos hablar de las maras. Las maras tienen su origen en las migraciones que vinieron del área rural, producto del terremoto, el conflicto armado. Entonces ya tenemos muchos años de estar recibiendo gente que no encuentra oportunidades y que tiene una vulnerabilidad enorme. Entonces lo que deberíamos de hacer es empezar a generar una cultura para prevenir la violencia, una cultura de paz, y que no sea una cuestión aislada, sino que sea un asunto de Estado y la sociedad. Perdón, José Ángel, yo quisiera usted mencionó 2 temas cruciales, el narcotráfico y el crimen organizado. En estos momentos Guatemala está copada en sus instituciones más altas por el narcotráfico y el crimen organizado. Al final, ellos nos están gobernando en buena parte. ¿Cómo propone usted un plan de gobierno para eliminarlos de estas estructuras que son las que gobiernan Guatemala? Yo lo que nosotros estamos planteando ahí efectivamente es también transparentar la gestión pública, especialmente del gobierno de turno, porque vemos ahora que hay una injerencia enorme de estas 2 fuerzas en la gestión del Estado. Entonces muy poco se puede hacer. Si vemos, es tan fácil que en los tribunales de justicia se le dé medida sustitutiva a los delincuentes. Es producto de que las mafias coparon el sistema de justicia, coparon el ejecutivo, y entonces hay una mezcla enorme ahí y que el Estado se ve debilitado. Lo que deberíamos de hacer, por eso creo, cuando me preguntan a mí si estoy de acuerdo que permanezca así, sí, yo digo que sí. ¿Y cuánto tiempo? Lo necesario. Necesitamos todavía determinados apoyos. Pero no podemos quedarnos únicamente con el tema de la CICIG, sino que tenemos que fortalecer las instituciones del Estado y sobre todo la participación ciudadana, lo que estábamos viendo hoy, el clamor de la gente, la frustración de la gente por ver que transformemos esas instituciones y tenemos que hacer un compromiso. Claro que el Ejecutivo no tiene absolutamente que intervenir en el organismo judicial, pero yo creo que podemos desarrollar iniciativas de ley para ir mejorando. Por ejemplo, la carrera judicial yo creo que es parte del problema que tenemos, porque cada 4 años estamos cambiando jueces y no es posible. Se tiene que desarrollar una persona
en el organismo judicial con una carrera, que pueda aspirar a ser magistrado de corte. ¿Y solicitaría usted, por ejemplo, el apoyo de los Estados Unidos en un plan muy similar al que se hizo en Colombia? Vea, yo por amistad con unos amigos colombianos me contaron más o menos en qué consiste ese apoyo. Yo creo que cualquier apoyo lo necesitamos. Lo que tenemos que reconocer es que somos un Estado débil, un Estado con grandes problemas y que somos incapaces. Veamos qué es lo que pasa con México, que tiene más capacidad que nosotros y vemos que todavía tiene grandes dificultades para enfrentar eso. Y nosotros, que tenemos un Estado más débil, los riesgos son mucho mayores, entonces tendríamos que transformar todas esas instituciones y, como yo digo, al final de cuentas la delincuencia tiene vínculos, se relacionan el crimen organizado, lo de aduanas con el narcotráfico, las maras son un campo de cultivo para el crimen, para desarrollar el crimen, y yo creo que teníamos que enfrentar todo eso, pero yo siempre hablo que en el largo plazo tenemos que pensar en desarrollar esa cultura. Mencionó ahorita la debilidad del Estado y una de las debilidades es precisamente la financiera. Hablamos ahorita de dos prioridades, hablamos de desarrollo rural y hablamos por otro lado de seguridad. Si tuviera que escoger una de las dos para priorizar en su gobierno, ¿cuál sería? Yo creo que en el tema fiscal tendríamos que verlo de una manera. Aquí lo que hacemos normalmente es, primero, incrementar los impuestos sin que el gobierno de turno haga un esfuerzo de cómo administrar los recursos. Primero deberíamos de plantearnos, y yo colaboré en el grupo promotor del diálogo fiscal, y lamentablemente solo se tomó parte de lo que se refiere al tratamiento del manejo específico de los impuestos. Pero no se habló de la prioridad del gasto, no se habló de la austeridad en el gasto, no se habló de transparencia. Y yo creo que para plantear una propuesta seria de cambiar nuestra estructura tributaria, primero agotemos estos tres temas para darle confianza a la población, porque vean qué sucedió en el 2012, se hizo la reforma tributaria. ¿Cuál fue el resultado? ¿Mejoramos la recaudación? No mejoramos la recaudación, al contrario, se incrementó la corrupción. Y las medidas de orientación del gasto a las necesidades básicas del país no se hicieron. La austeridad no se hizo, la transparencia mucho menos. Entonces yo creo que ahora en lo que yo creo no podemos plantear una cosa sin la otra, tiene que ser complemento. La base para combatir la corrupción y para promover la transparencia es precisamente el tema de los conflictos de interés. No hay conflicto de interés entre el presidente de la República si usted fuera y Banrural, siendo el papel tan importante que tiene Banrural para las finanzas del Estado. No, yo no creo que no. El Estado tiene una participación accionaria en Banrural. Y además, déjenme contarles que yo me retiré del banco y no tengo ninguna injerencia con ellos, más que tengo amigos ahí, pero yo estoy retirado totalmente. Mal haría yo en involucrar a través mío al Estado con Banrural, porque creo que el banco tiene su propia dinámica y yo no me meto les cuento, desde que me fui en el 2013, no he ido ni un solo día a las oficinas del banco. Solo fui a la asamblea que se va a cabo en este año, que unos amigos me motivaron a ir, pero a mí no me gusta involucrarme donde yo he estado. Lo mismo hice en Anacafé. Me hablaron para ver si regresaba. No, yo no estoy regresando, hay que respetar, ya pasó su época. Pero yo no creo en ese sentido. Además, las inversiones del Estado en Banrural son mínimas en relación a las captaciones totales que tienen. Ya no tienen una incidencia importante. ¿Lo financia usted el banco? ¿Cómo? ¿Financia la campaña del banco? No, jamás. No he recibido pero ni un solo centavo. Me gustaría que me dieran algo porque estamos muy escasos. Don José Ángel, es momento de ver qué están diciendo la audiencia de Canal Antigua a través de Twitter y Facebook. Y para eso nos enlazamos con nuestro compañero José Ávila. Adelante, José. Muchas gracias, Mario. Y sí, continúan las preguntas, todas las interrogantes por parte de los televidentes a través de las redes sociales. Nos vamos rápidamente a Facebook. En esta ocasión, Roberto Antonio Prieto Flores se cuestiona: ¿está usted de acuerdo en quitar el antejuicio, que para lo único que ha servido es para tapar las malas acciones de los políticos corruptos? Ahora bien, nos pasamos directamente a Twitter, donde Cancinos nos pregunta lo siguiente: ¿está de acuerdo con la no reelección de diputados? En esta ocasión también tenemos más preguntas por parte de María Aguilar. Señor José Ángel, concretamente, ¿cuál es su propuesta de nación? Carlos Díaz, por otra parte, en sus planes como presidente, ¿frenaría el endeudamiento del país o lo mantendría?
¿Cómo lo haría? Esta y más preguntas tenemos a través de las redes sociales. Agradecemos su participación y todos los comentarios. Hemos sido trending topic en Twitter y con estas preguntas voy a regresar con ustedes, Mario, hasta el estudio principal para que continúen con las interrogantes al candidato a la presidencia Encuentro por Guatemala, José Ángel López. Regreso con ustedes, Mario. Gracias, José. La pregunta concreta en Twitter, el tema del antejuicio. ¿Usted propondría que este se elimine? Porque ya hemos visto que varios se tapan con esa chamarra para no entregar cuentas. Pues. Yo le diría que yo nunca he creído en el antejuicio. Lo he cuestionado, y si lo he cuestionado como ciudadano, mal haría yo en protegerlo si en caso tuviera el privilegio de los guatemaltecos de elegirme como presidente. Yo estoy en contra porque aquí, solo por ser funcionario público, somos ciudadanos de primera. Eso no se vale, tenemos que ser ciudadanos iguales todos, y los que sirven se toman el riesgo de que cuando uno se mete en política toma riesgos, y el que se mete en política que tome ese riesgo. ¿Y por qué tiene que tener? Y lo mismo cuando nosotros emprendemos en lo privado un negocio o un emprendimiento de cualquier naturaleza, estamos tomando un riesgo. Y igual lo hacen los políticos. Yo no creo por qué tienen ese privilegio del antejuicio. No, yo no comparto eso. José Ángel, reformas a la Constitución, ese es otro de los temas prioritarios en este momento. ¿Usted está de acuerdo en que vayamos a una Asamblea Nacional Constituyente o bien a una consulta popular? Vea, yo estoy de acuerdo. Lo único que teníamos que tener algunas precauciones, y lo digo con mucha claridad. Yo creo que una reforma donde se avance, una propuesta de reforma al sector justicia que se ha avanzado bastante, yo lo veo que nos podría ayudar. Yo pienso que yo estoy de acuerdo con hacer reformas, pero deberíamos de ir por etapas, donde hemos avanzado, donde hemos participado como sociedad, donde tenemos más acuerdos, porque a lo mejor nos vamos a aventurar en una reforma constitucional donde todavía como sociedad no estamos certeros hacia dónde vamos, y en lugar de mejorar la Constitución podemos poner al país y a la sociedad en un montón de riesgos. En el tema del sector de seguridad y justicia, yo creo que se ha avanzado sustancialmente y creo que deberíamos ir por fases. No estoy diciendo que no, pero por fases. Ahora la pregunta la hace Estuardo Zapeta. Yo quiero seguir con el tema de Silvia acerca de cambios constitucionales. Según entiendo, sí, pero sin Asamblea Nacional Constituyente. ¿Es esa su posición, primero? Y dos, ¿qué otros cambios constitucionales se necesitan para poder gobernar? ¿O que dejaría la Constitución como está? ¿No entraría usted a cambios en la normativa principal para nosotros? No, y lo que yo planteaba es que deberíamos de ir por fases, donde ya hay acuerdos de sociedad, porque hay una serie de planteamientos de muchos sectores de la sociedad sobre cambios a la Constitución. Por ejemplo, te reitero, en el tema de seguridad y justicia sí hay que hacerlo, y si se requiere para eso una Asamblea Nacional Constituyente por la envergadura que implican los cambios, pues hay que hacerlo. Pero yo donde tengo una preocupación es que vamos a entrar a abordar todos los temas, y podemos, lejos de terminar con una buena Constitución, podríamos complicar más. Por eso yo pienso que deberíamos ser prudentes en estos temas. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de los temas de antejuicio, el tema de los diputados, sobre el tema de que hayan periodos intermedios, creo yo, para no que exista la reelección con los alcaldes. Es increíble. La verdad es que yo lo planteo desde el punto de vista de... Eso ya lo tenemos ahorita. O sea, ya hay una propuesta del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a esa. Específicamente, ¿con qué sí está de acuerdo con la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, o qué le agregaría a usted a la propuesta? Con lo que estoy de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral es el tema del financiamiento. Entonces, tiene que ser público, y también ¿Es público el financiamiento de ustedes ahorita? ¿De Encuentro por Guatemala? Los fondos que tenemos... ¿En esta campaña, sí? En esta campaña son los fondos que da el Estado, y algo que nosotros hemos puesto, los que estamos ¿Quiénes son sus financistas, José Ángel? La verdad es que no tenemos, yo personalmente y los miembros del partido que están poniendo. ¿Cuánto dinero está poniendo usted de su bolsa? Si les voy a decir la cantidad, se van a escandalizar. Hasta ahorita yo he aportado 400,000 quetzales de mi propio patrimonio. Y de igual manera otros miembros del partido, del grupo que nos incorporamos a Encuentro por Guatemala, y miembros que existían en Encuentro por Guatemala, han hecho sus
sus aportes, pero son aportes bastante modestos y de esa cuenta no estamos ni en radio ni en televisión. ¿Estaría dispuesto a publicar la lista de Claro que sí, financistas? no hay ningún problema, porque estamos en el partido de la transparencia y tenemos que ser consecuentes con lo que predicamos. Hablando un poco de del partido también, a mí, en el reportaje que vimos al inicio, situaron al partido con ideología de centro-izquierda. Pero en un tema, le pregunto al candidato, pregunto a su posición institucional. Vemos a Ninette Montenegro, que obviamente está identificada con lo que es la justicia transicional en este país. Pero por otra parte lleva de vicepresidente a un exdirectivo del CACIF que ha estado en contra de esos procesos de justicia transicional. ¿Qué esperamos de Encuentro por Guatemala en el tema de genocidio, por ejemplo? ¿Ustedes tienen una posición definida en Guatemala sobre eso que nos afectó o no? No, sobre ese tema nosotros no tenemos... digamos, hay varias opiniones en el partido, por eso ya me Encuentro por Guatemala. ¿Y cuál es la suya, don José? La mía es que son delitos de lesa humanidad. O sea, no hubo genocidio. Entonces. Yo pienso que no, pero hubo delito de lesa humanidad y debe ser castigado. Hablando un poco del tema de las reformas, la ciudadanía, los movimientos ciudadanos ahorita en la calle están pidiendo que se reforme la ley electoral y de partidos políticos y que ya no se reelijan los diputados. ¿Usted qué opina de eso? Yo estoy de acuerdo y le voy a decir por qué. Creo que llegamos a un nivel donde ya no valoramos la carrera legislativa, sino que se empezó a desprestigiar y a utilizarlo como un negocio personal. Es decir, yo no tengo por qué negarlo, pero hay una carrera de los diputados por reelegirse y el de los alcaldes. Yo ya no, hoy nos... Aunque eso implique que la diputada Ninette Montenegro se salga de... 20 años en el Congreso de la República. Bueno, nosotros lo que estamos planteando ahí, tenemos que ser consecuentes con eso. Es decir, lamentablemente tenemos que sacrificar a buenos diputados por el desprestigio que han generado algunos diputados en ese tema. Pero si el remedio, con eso disminuimos esos niveles de corrupción, vamos a sacrificar a unos buenos, porque Ninette es una excelente diputada. Pero esa norma es necesaria porque me parece que la mayor cantidad de diputados apuestan a continuar no necesariamente para servir al país, sino que para poner en riesgo al país. Bancada por Guatemala es muy pequeña. Ninette Montenegro es su figura central. Si usted llegara a ser presidente, ¿quién sería su equipo de gobierno? Mencióneme por lo menos 5 nombres, José Ángel. Bueno, con mucho gusto. Tenemos un grupo de personas ahí, tanto del partido como amigos. Por ejemplo, le puedo mencionar a Enrique de León Asturias, que es un empresario reconocido y ha estado en política hace mucho tiempo. De igual manera está Álvaro Fernández, que es una persona reconocida, el licenciado Mario Escrivá. Del partido tenemos a Octavio Cordón, tenemos a Karina Flores, a la misma Alejandra García. ¿Y en el tema de seguridad? En el tema de seguridad no tenemos preciso el tema ahí, pero sí estamos conversando y pensando, acercándonos a personas. Hay muchas personas que nos han indicado, y lo digo con mucho gusto, que se han acercado con nosotros, pero cuando les planteamos, yo estaría dispuesto a colaborar, pero en este momento mi nombre no me lo vayan a socializar, y es respetable porque tampoco van a dar su nombre si no tienen una certeza. ¿Quién sería su secretario privado? Yo encontraría... Lo he estado pensando y les voy a decir, es un amigo que colabora mucho con nosotros, que yo tengo una amistad con ellos más que colaboración y respeto. Podría ser Carlos René Fuentes o el mismo Guillermo Castillo, que son amigos míos y que han estado muy cerca. Pero mire, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, vaya en los problemas que han metido sus amigos, ¿no? O sea, como que el jalar amigos... No, pero aquí hay que reconocer, yo con ellos he cultivado una amistad a raíz de relaciones profesionales y los conozco muy bien, son personas muy probas, son personas muy honestas. Y yo creo que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Ministro de Agricultura, siendo en esta línea un área en la que has tenido mucha experiencia, Ministro de Agricultura. Bueno, nosotros hemos estado platicando ahí con Álvaro Fernández, por ejemplo, que ha estado involucrado no necesariamente todo en temas agrícolas, sí en algunos temas agrícolas, pero también en desarrollo agropecuario.
Y yo creo que también teníamos que invitar a otras, porque son equipos al final de cuentas, nada se construye por nombres. Tienen que ser equipos lo que tenemos que construir nosotros, porque yo, por ejemplo, en todas las instancias o instituciones donde he estado, a mí me han dado los aplausos, pero el esfuerzo es del equipo. Ahí solo está esa el misma talento. línea, perdón, José Ángel, en el tema de los fertilizantes, ya lo preguntaba Estuardo antes, muy general, ¿seguirías con el programa de fertilizantes tal y como ha sido diseñado? Yo les comento, es un tema muy polémico, pero hay que tomar una posición. Yo creo que hay que cambiar esta política de asistencia a los agricultores, a los pequeños agricultores. Yo no creo que esta política o esta acción tenga efectos en mejora de las condiciones de vida de los pequeños caficultores, y les voy a decir por qué. Uno, si es un fertilizante que compra el gobierno, ya inmediatamente el precio no es de mercado, ya está arriba por la corrupción. Dos, no es de la calidad que ofrece. Tres, el mecanismo que se utilizan fórmulas genéricas cuando que el país demanda otro tipo de fórmulas. Por ejemplo, les digo, distribuyen triple 15. El país en algunas zonas se necesita 20-0-20 porque tenemos mucho fósforo en la tierra. Entonces lo que estamos haciendo, tirando el dinero. Y por otro lado, los campesinos para recibir ese fertilizante tienen que perder días para ir a inscribirse, como dicen en los pueblos, para ir a apuntarse. Y de último, el resultado que es, si es un mal fertilizante, además caro, la verdad es que, y si el resultado es que no beneficia a los campesinos, es una política para empobrecerlo. Entonces hay que cambiarlo totalmente y buscar otros mecanismos de cómo apoyar a los campesinos. Yo creo que darles ese producto es un error. Casi que todo el territorio nacional ya está mapeado la calidad de suelos y estamos aplicando, no, hay que cambiarlo, hay que usar una metodología y tratar en la medida de lo posible que intervengan menos el gobierno de turno en comprarlos, en hacer toda esa logística, porque lo único que se ha demostrado es que es un programa clientelar y además de eso está sustentado sobre las bases de la corrupción. Brevemente, ¿usted mantendría los programas sociales, la entrega de bolsas? Lo único con los programas sociales, yo creo que hay personas que sí lo necesitan y hay que cambiar la metodología, pero como se está haciendo ahora, la verdad es que es lamentable. Uno no puede utilizar a los pobres para manciarles la dignidad, y lo que se está haciendo con la bolsa es utilizando a los pobres para proselitismo político. En el anterior gobierno se utilizó las transferencias condicionadas y este tipo de asistencia. Después se llevaron a las personas a que vayan al RENAP a registrarse y después al registro de ciudadanos para inscribirse como ciudadano. Disculpen, eso no puede ser. Es decir, uno no se puede aprovechar de eso y con eso hay que terminar. Entonces hay que buscar. Y además, ese tipo de asistencia, lo que estamos viendo es que no ha transformado la vida de las personas. Entonces hay que aprender lo que se ha hecho en otros países para mejorar. Porque yo doy una bolsa, estoy de acuerdo. Pero para una persona que realmente, porque en Guatemala sí hay personas que tienen bastantes limitaciones, pero dárselas ad eternum es un error, porque lo único que estamos haciendo ahí es mantener el círculo de la pobreza, y yo creo que ese no es el objetivo. La bolsa debe ser temporal y debemos de empezar a involucrar a estas personas en otro tipo de actividades para que logren su independencia económica. Tenemos que ir rápidamente a las redes sociales. José Ávila nos comenta qué está diciendo la audiencia en Twitter y Facebook. Adelante, José. Muchas gracias, Mario. Y sí, pasamos directamente a las redes sociales. En esta ocasión me informan que tenemos una última pregunta para el candidato a la presidencia por el partido Encuentro por Guatemala, José Ángel López. Pasamos a la pregunta en Twitter. Daniel se cuestiona, ¿qué garantías mínimas necesitaría para elegir a cada persona de su gabinete? ¿Respondería en caso fallen? Esta es la pregunta que nos lanzan a través de Twitter, es la pregunta electa para el señor Miguel Ángel López. En esta ocasión nos volveremos a ver hasta el próximo domingo a las 10 de la noche en Destino 2016. Agradecemos su participación y déjenme contarles que nuevamente somos Trending Topic a través de las redes sociales. Con esto, Mario, yo regreso con ustedes hasta el set central. Gracias, José. ¿Cómo le responde usted a la audiencia con estas preguntas? Perdón, no logré escuchar hasta que me pueden repetir la pregunta. Si usted, palabras más, palabras menos, si usted metería las manos al fuego por la gente de su equipo, si esta gente le fallara, ¿qué haría usted? Pues lo correcto es no protegerlos de ninguna manera. Si cometen un acto de corrupción, tienen que enfrentar los tribunales de justicia. Lo que se ha hecho aquí es hasta a veces justificar lo que están haciendo funcionarios
en el Estado con temas de corrupción y aquí cero. Tenemos que desarrollar en Guatemala no una política, pero un movimiento en contra de la corrupción y a favor de la transparencia de todos los ciudadanos, que el gobierno tiene que principiar a dar el ejemplo y dar las muestras de esos importantes pasos, porque el temor que yo tengo es que la cultura de la corrupción como que la estamos empezando a tolerar y asimilar ya como antivalores, como valores propios. Y yo creo que deberíamos terminar con eso, funcionario, que para eso hay que fortalecer también a la Contraloría General de Cuentas. Yo no creo, así se los comento, no creo en una Secretaría de Transparencia en el Ejecutivo. Nosotros mismos nos queremos contar las costillas, me parece que eso no es correcto, para eso existe una Contraloría General de Cuentas. Lo que deberíamos de generar en el Ejecutivo es un compromiso en contra de la corrupción y a favor de la transparencia. Y aquel que no quiere encajar ahí, pues muchas gracias, que se vaya. José Ángel, antes de terminar, dígame solo una palabra. ¿Qué piensa de Manuel Valdizón? Mucho dinero en la campaña. ¿Sandra Torres? Ahora cambió. ¿Roberto González? Creo que no ha logrado penetrar. ¿Jimmy Morales? Creo que utiliza mucho la tecnología. Suri Ríos. Creo que es poco agresivo. Otto Pérez. Otto Pérez le falló a los guatemaltecos. Bueno, concluimos así entonces. Antes de cederle el espacio para que envíe un mensaje final, ¿usted participaría en un debate acá en Destino 2016 con todos los contendientes a la presidencia? Sí, claro que sí, con todo gusto. Bueno, es momento ahora entonces de que usted se despida, le hable a los guatemaltecos con sus argumentos, por favor. Pues de verdad muchas gracias por la oportunidad de compartir el día de hoy. Es un excelente ejercicio. El que se mete a política se tiene que someter a este tipo de ejercicio porque es importante que la población conozca las opiniones de un candidato. No todas a veces las opiniones las compartimos, pero es importante socializarlas porque la población para tomar una decisión en el voto tiene que ser un voto con conocimiento y con reflexión y con meditación y apostando a un mejor futuro del país, y los candidatos tenemos esa harta obligación de someternos a este ejercicio y yo claro que sí, con mucho gusto participaría en un futuro debate. Bueno, pues muchas gracias. Fue José Ángel López, presidenciable de Encuentro por Guatemala, que estuvo hoy acá en el estudio de Destino 2016. Vamos a una pausa y luego las conclusiones de los periodistas. Estamos ya de vuelta en Destino 2016. Pasamos ahora a las conclusiones de la entrevista y las interrogantes que se le plantearon a José Ángel López por parte de los periodistas que participamos en este ejercicio. Así que empezamos con sus conclusiones, Silvia. Básicamente, el tema de Rosenberg era importante mencionarlo, a pesar de que vi en redes sociales que mucha gente se cuestionaba el por qué. Porque en medio de la trayectoria de él fue un tema donde salió a luz pública alrededor del mundo. Creo que fue muy honesto en su respuesta respecto al caso de Rodrigo Rosenberg, que no lo conocía y intentó alejarse. No obstante, en el caso de los fideicomisos de Banrural, su relación con los fondos sociales de Sandra Torres, nos quedan muchas interrogantes que no cuestionó. Creo que maneja muy bien el tema financiero, no obstante, en el tema coyuntural, político y de seguridad lo vi bastante flojo, por así decirle. Le hace falta propuestas concretas, no vi que tuviera un equipo de trabajo ni el tema muy bien estructurado o trabajado para las condiciones que requiere Guatemala. Creo que ese es un área muy débil de él. Alejandro. Bueno, yo creo que sí hay una propuesta concreta en cuanto al tema de financiamiento. Habló de los programas sociales, habló del tema de los fertilizantes, que ese es un tema repetitivo en todos los programas, y creo que ahí está el punto específico sobre eso. Sin embargo, en tema de seguridad y justicia sí definitivamente coincido, hay una ausencia ahí de propuesta concreta, y sobre todo teniendo un contexto tan importante en este momento. Creo que Encuentro por Guatemala también tiene que dejar de estar contemporizando mucho en posiciones tan antagónicas, porque eso es lo que tiene que tomar partido ya en ciertos aspectos de coyuntura. Hugo, por favor. Bueno, yo lo que veo es una distancia, al menos en términos programáticos, entre el partido y el candidato, porque Encuentro por Guatemala ha hecho una imagen y ha llevado a cabo un programa en materia de fiscalización y combate a la corrupción y en materia de seguridad y justicia. Y sin embargo el candidato se muestra más fuerte, por ejemplo, en el tema de desarrollo rural. Y no encuentro como un mensaje central que logre articular
una propuesta política ya concreta. Entonces, lo que me hace cuestionar es qué relación o qué hace José Ángel López hablando de desarrollo rural en un partido cuyo tema central es seguridad y justicia y corrupción. Entonces, me gustaría ver un poco más de congruencia o una explicación más profunda de cuál es la propuesta concreta del candidato y del partido para los guatemaltecos. Coincido bastante con Hugo en el sentido de que José Ángel se ha desarrollado mucho en ese concepto del tema de desarrollo rural, el cooperativismo, especialmente agrícola y de caficultor en particular, y tiene mucha fortaleza y muy buen manejo en ese tema, pero choca contra un partido de clase media urbana. Un partido de clase media urbana que ha profundizado muy poco en ese tipo de temas y que hoy no es que choquen porque sean cosas que se confronten, pero son temas que no ha manejado antes Encuentro por Guatemala y se siente como raro o incómodo. Segundo, sí creo que él, abundando a lo que decía yo la semana pasada, es uno de esos candidatos que tiene un poco más de experiencia en materia de gestión pública, porque ha sido viceministro, fue director de Oficina de Conciliación de Conflictos, su candidato vicepresidencial fue ministro de Finanzas, tiene un poco ese complemento, aunque siguen siendo gente que viene de fuera del sistema. Lo que no tienen es recurso. No tienen recursos ni tienen un partido que tenga la estructura para que les ayude en una época de campaña a penetrar mucho más profundo. Estuardo, por favor. Bueno, yo coincido con Quique en el choque que tenemos aquí de un candidato con experiencia, uno. Dos, que va a un partido que maneja muy poco los temas de los cuales el candidato tiene experiencia, pero que al mismo tiempo creo que sí se pueden complementar de alguna manera. Yo diría un poquito más allá de lo que dice Hugo, que sí se pueden complementar partido y candidato en temas, porque son complementarios, no son excluyentes los temas. De todos los candidatos que por lo menos hasta ahora hemos tenido aquí, es el que yo he visto más sincero, más, digamos, más coloquial, más fuerte en términos de propuesta en lo que sabe. 3 puntos o 3 ejemplos básicos. Si se tiene que ir Ninette del Congreso, pues fue muy claro decir que se vaya. Y que es uno de sus... ¿cómo dijera yo? Es como en el ajedrez, sería casi que la reina del juego. Segundo, obviamente va a hablar de lo que sabe, ¿verdad? Desarrollo rural y todo. Pero si lo miramos también como parte de los banqueros, es quien ha tenido que tomar decisiones sobre millones y millones y millones de dólares. Ya no digo quetzales, sino dólares. Que es una experiencia que otros candidatos básicamente no tienen. Y entonces yo creo que, uniéndolo a lo del partido y a lo que estás diciendo, Quique, creo que afinando un poco más podrían hacer un buen match entre partido y candidato. No digo candidato, sino candidatos. Lo mismo digo para el vicepresidencial de él. Bueno, yo al final solo quisiera acotar un punto en cuanto a la pregunta concreta de Alejandro de que si hubo o no hubo genocidio. O sea, me parece un poco, y respetando lo que cada quien cree sobre el tema, sobre todo que Ninette Montenegro salta a la vida política, precisamente a la vida pública, precisamente en la década de los 80s, enarbolando la bandera por los desaparecidos. Yo esperaba por lo menos una respuesta distinta y sobre todo que él nació y creció en uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado interno. Me parece que en ese sentido habría que ver si él es presidente de la República, cuál sería el rol entonces del Estado con todos los casos que están abiertos en las Cortes Internacionales por ese tema. Creo yo que ahí yo esperaba otra respuesta por parte de José Ángel, pero pues bueno, es su punto de vista respecto al genocidio. Pues muchas gracias a ustedes por haber estado esta noche participando con ustedes. Volvemos la próxima semana, Destino 2016. Recuerde, cada fin de semana le presentamos una propuesta, le presentamos a un candidato a la presidencia de la República. Siga participando en las redes sociales, siga interactuando porque lo esperamos precisamente en otra entrega de Destino 2016.